Entonces, muy buenas noches. Esta llamada se está grabando. Perfecto, ya se está grabando. Vamos Se a están comenzar tomando con el notas de curso esta que es llamada. auxiliar en primeros auxilios. En primeros auxilios, un nivel básico intermedio. Una vez más me presento, soy la doctora Mary Guzmán, soy médico cirujano y tengo un curso avanzado en proveedor avanzado en ITLS. Las competencias de este curso es, bueno, formar en cada uno de ustedes que reconozcan emergencias comunes y puedan actuar de forma segura. Lo segundo, aplicar medidas básicas de primeros auxilios, control de hemorragias, realizar vendajes compresivos sencillos, brindar apoyo inicial en fracturas o quemaduras y, muy importante, que aprendan los principios básicos para realizar RCP y manejo de atragantamiento. La mayoría de la bibliografía utilizada es en el libro de International Trauma Life Support que van a tener disponible en la plataforma. Entonces vamos a dividirlos por 4 clases bastante completas. Si tienen preguntas, la van a ir dejando en el chat, por favor. Lo que vamos a hacer va a ser dar la explicación completa y al final respondemos todas las dudas y preguntas que ustedes tengan, pero vayan escribiéndolas en el chat. ¿Listo? Si no entienden algo, pueden escribirlo. Entonces, comencemos primeramente en la introducción. ¿Qué es primeros auxilios? Yo sé que todos hemos escuchado este término alguna vez. A lo mejor acá tenemos estudiantes y profesionales que ya se dedican a esta rama de los primeros auxilios. Se podría definir como el conjunto de medidas inmediatas que se brinda a una persona que está lesionada o enferma antes de la atención médica profesional, cuyo fin es conservar la vida, evitar complicaciones, favorecer la recuperación y solicitar la ayuda adecuada. Ahora, micrófonos, por favor, micrófonos. Entonces, los primeros auxilios no solo son brindados por personal médico. Cualquier persona puede brindar primeros auxilios si tiene la capacitación correspondiente. Y bueno, este puede ser utilizado en cualquier ámbito, en cualquier rubro. Todos necesitamos saber estas medidas básicas de primeros auxilios para, por ejemplo, socorrer a nuestra familia, socorrer frente a algún accidente, socorrer en cualquier lugar que estemos. Así que yo los felicito a cada uno de ustedes que está capacitándose con este curso de primeros auxilios para aprender más de cómo ayudar a las personas que se encuentran pues lesionadas o enfermas. Entonces, nuevamente, son esos cuidados inmediatos, adecuados y provisional a quienes que se brinda a una persona que ha sufrido accidente o alguna enfermedad antes de ser atendido en un centro médico. Entonces, ¿qué debo hacer para brindar primeros auxilios y qué cosas no? Esto siempre ocurre en el ámbito de un accidente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número uno, mantener la calma. Hay personas que son muy nerviosas y digamos, frente a algún accidente, quemadura, no mantienen la calma, sino que se ponen nerviosos, empiezan a gritar. Pero si nosotros nos desesperamos, no vamos a poder ayudar a la otra persona. Por eso es muy importante que mantengamos la calma, que seamos serenos para poder brindar la ayuda correspondiente. Lo segundo es evaluar la escena. Tenemos que siempre antes de correr, por ejemplo, un incendio, ¿no? No es que yo entre como un héroe a salvarlo sin evaluar antes la escena, que sea segura para mí. Antes de ayudar a la otra persona, tengo que asegurar la escena para que no hayan dos pacientes, ¿verdad? El que está atrapado y mi persona. Siempre hay que evaluar la escena. La tercera cosa es ayudar y usar equipos de protección. No podemos hacerlo así nomás. Las cosas que no hay que realizar, nuevamente, no desesperarse, no entrar en pánico, no actuar impulsivamente, no mover al paciente si en caso ha tenido, por ejemplo, una lesión que comprometa la columna cervical y no exponerse a riesgos. Por eso es tan importante evaluar la escena y vamos a tocar varios puntos con respecto a esa primera acción. ¿Cuáles son los pasos para atender una emergencia? Cualquiera de nosotros puede realizarlo. Tenemos una mnemotecnia, que es el PAS. Número uno, protege. Número dos, avisa. Número tres, socorre. Proteger. ¿Proteger a quién? A uno mismo y proteger a la víctima. Por eso es importante evaluar la escena.
No es lo mismo atender a una persona que se ha caído, por ejemplo, de 2 pisos, a una persona que se accidentó en moto o atender a una persona que se está incendiando, ¿verdad? Su domicilio. Cada escena es diferente, entonces tenemos que protegernos nosotros y proteger al paciente para que no empeore. Lo segundo es avisar. No es suficiente con yo socorrer al paciente, porque lo único que voy a hacer es que la persona no se complique, que se mantenga con vida, pero no voy a solucionar si hay un problema mayor. Así que es importante en este punto avisar, llamar a la ambulancia, llamar a los bomberos o al policía. Número 3, socorrer. Ahí es donde va a entrar netamente las acciones en primeros auxilios. Supongamos, ¿no? Se cayó, colocarlo en posición segura, hacer la maniobra frontomandibular para que respire mejor. Si hay una hemorragia masiva, pues hacer compresión. Si ha sufrido quemadura y enfriar la zona, etcétera. Son esas medidas que vamos a ir realizando para que el problema se vaya solucionando y dar ese soporte emocional, no abandonar a la persona que está afectada. Entonces, antes de ir tocando con más énfasis lo que es la atención en emergencias, diferenciemos algunos términos que es importante que conozcan. Por ejemplo, signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia? Los síntomas son expresiones subjetivas del paciente. Es decir, todo lo que el paciente siente, pero yo no lo puedo evidenciar. Por ejemplo, el dolor. Yo no puedo medir el dolor, ¿verdad? Con un termómetro, un esfingomanómetro, no, pero se nota en el rostro, en los quejidos del paciente. Entonces, síntomas es todo aquello que el paciente me va a decir, por ejemplo, mareos, dolor, debilidad, malestar. Eso no lo puedo ver, pero me lo va a referir. Y es importante estar atento a los síntomas para sospechar de enfermedades. ¿Y el signo qué es? Son las expresiones objetivas, todo aquello que yo puedo ver o medir. Y no siempre medir con mis sentidos, es decir, con la palpación o con la vista, sino se puede medir con algún equipo. Por ejemplo, los signos vitales, por eso se llaman signos, porque yo los puedo ver, lo que es temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, yo lo puedo medir con equipos y también mediante la palpación y observación. Signos vitales, justo lo que íbamos mencionando. Yo sé que todos conocen, han escuchado, a lo mejor muchos de los que están presentes en la sala saben tomarlos, pero para aquellos que no, vamos a dar unas pinceladas principales. El número 1 es el pulso. El pulso es esa manifestación de la frecuencia cardíaca, de cuántos latidos tenemos en un minuto. Lo normal es entre 70 a 100 en un adulto promedio. En pediatría es un poco mayor y geriatría puede ser ligeramente menor. ¿Dónde tomo el pulso? El pulso se puede sentir en arterias superficiales. Por ejemplo, la arteria radial, la arteria femoral, poplítea, carotidia, temporal. Si están ahí en sus casitas, pueden, por ejemplo, sé que la mayoría de acá son diestros. Sujetan 2 dedos, como en la imagen que están viendo, imagen superior derecha. Sujetan 2 dedos con la mano derecha y buscan en la muñeca izquierda del lado contrario. Busquen, hagan ese ejercicio en este momento con 2 dedos. Busquen dónde puedo sentir yo el pulso. Con 2 dedos presionan firmemente, pero no de forma muy fuerte. Presionan de forma superficial hasta poder sentir los latidos cardíacos. Se puede hacer con 2 o 3 dedos hasta lograr palpar lo que es la frecuencia cardíaca. Espero que lo hayan podido encontrar y si no, hoy sería mucho mejor lo que es la parte presencial, pero les voy a ir mostrando videos y enviando videitos más adelante. ¿Por qué es importante el pulso? Una persona que tiene una presión arterial adecuada y el corazón está latiendo de forma adecuada, voy a poder sentir en extremidades superiores, extremidades inferiores. Pero cuando la presión se baja, por ejemplo, en un shock o en algún accidente, tengo que buscar ese pulso en otras zonas. El pulso es señal de vida. Si el paciente respira y tiene pulso, está vivo.
aunque esté inconsciente. Entonces, por eso es importante que ustedes sientan el pulso y el pulso sí o sí tengo que palparlo, no me lo puedo imaginar. Entonces, el primer lugar en el que yo busco si la persona está consciente, está viva, siéntanle en su mano, en su muñeca. Pero si la persona está inconsciente, supongamos, ¿no? Un accidente de moto o se cayó 2 pisos, 3 pisos, tengo que yo ver si respira y si tiene pulso. ¿Dónde siento el pulso carotidio? Se van, yo sé que han visto quizá en películas, buscan el músculo esternocleidomastoideo, ese músculo grande que hace que la cabeza gire hacia abajo y a un costado. Por delante del músculo esternocleidomastoideo, en la línea media del cuello, si ustedes presionan suavemente por delante de ese músculo, van a sentir el pulso carotidio. Ese se siente de forma rápida, precoz y sencilla. Entonces, si un paciente está inconsciente, tiene pulso y respira, podemos estar tranquilos. Pero si hay una persona inconsciente, no tiene pulso y no está respirando, inicio RCP, porque es muy probable que en los siguientes minutos, si no hago nada, esta persona fallezca. Entonces, eso con respecto al pulso. Les voy a enviar videitos sobre cómo sentir el pulso en otras regiones. El segundo es la frecuencia respiratoria, la respiración. Es importante que sepamos que la frecuencia respiratoria, lo normal es entre 12 a 20 respiraciones por minuto en adultos. La respiración, pues es el intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. ¿Cómo veo yo la frecuencia respiratoria? La forma de medirlo es la observación, ver que el aire entre y se mueva. No solamente tengo que ver, es ver y oír. Hay que acercarse a la persona si está inconsciente y ver si realmente el aire está entrando por sus pulmones y escuchar ese sonido de inspiración y expiración. Eso es importante. Hago hincapié en estos dos signos vitales porque en personas inconscientes es lo que tenemos que buscar, sí o sí, antes de iniciar las maniobras de RCP. Y les recalco a cada uno de ustedes porque nadie está exento o libre de que en su familia una persona, por ejemplo, tenga un paro cardíaco, una parada cardíaca con la cual puede fallecer. Y justo ahí el paciente queda inconsciente, no responde, no tiene pulso y no respira. Inicio inmediatamente. Entonces, ver y sentir es importante en la respiración. Temperatura. Ahora que estamos en la época de frío, yo sé que muchos se han debido enfermar, resfriar, a quien no le ha dado alguna fiebre alguna vez. La temperatura, pues, ¿cómo la objetivizamos? Mediante dispositivos que son termómetros, ¿no? Tenemos termómetros digitales, termómetros de mercurio, termómetros infrarrojos, etcétera. Si tienen en casa, excelente. Hay diferentes áreas donde medir. Si es termómetro de mercurio, de preferencia axilar, no a la boca. Si es digital, puede ser en la boca en pacientitos pediátricos y si no, también axilar. El infrarrojo puede ser a nivel de cuello o en la frente. Importante en la temperatura, lo normal es entre 36,5 a 37,5. Hablamos de fiebre cuando es arriba de 38. Cuando yo me paso 37,5 a 38 es una febrícula. Febrícula versus fiebre. Presión arterial. Muy importante que podamos controlarlo si tenemos un dispositivo en casa, que es el esfingomanómetro, más un estetoscopio. La presión arterial se puede definir como esa fuerza que tiene la sangre contra las paredes de las arterias cuando el corazón da cada latido por minuto. El corazón late, bombea y esa sangre es impulsada por las arterias y esa es la presión arterial. Cuando es más alta, o cuando es más baja se la puede sentir. Entonces, lo normal, deben conocer ese valor, 120/80. Si está abajo, por ejemplo, 90/60, ya hablamos de una hipotensión. Por arriba de 140, 130, y hablamos de hipertensión. Entonces, es importante la presión arterial que podamos aprender a controlar.
Entonces, estos son los principales signos vitales que tenemos que aprender a medir, controlar en personas que han sufrido un accidente, sobre todo en personas inconscientes. ¿Listo? Evaluación del paciente. Pongamos en nuestra mente distintos tipos de casos donde puedo yo brindar primeros auxilios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el orden de pasos? Primero llamo a la ambulancia, primero le ayudo. ¿Qué hago? Para eso sirve esta tabla que dice evaluación primaria, secundaria y continua. En lo que pertenece a primeros auxilios, vamos a realizar solamente la evaluación primaria. La secundaria y continua lo realiza el equipo de paramédicos o médicos que vengan a socorrer. La evaluación primaria consiste en, número uno, miren, valorar la escena. ¿Qué tipo de accidente es? Tengo que cuidarme yo, cuidar al paciente y evitar complicaciones. Lo segundo es la evaluación inicial del paciente para saber el nivel de conciencia y hacer una revisión rápida de trauma para saber qué tipo de lesiones ha sufrido este paciente y si es necesario intervenir, realizar alguna maniobra para poder salvar a esa persona y la decisión de trasladar inmediatamente y además de contactar con urgencias. Estos son los pasos que nos compete y que lo vamos a realizar. Empecemos con valoración de la escena. Les dije que es el punto más importante. ¿Por qué? Para que no haya dos pacientes. Hay personas que sí son muy impulsivas. Está bien querer ayudar, pero tenemos que lo primero, evaluar la escena. ¿Y cómo voy a evaluar la escena? Pues ahí tenemos los pasos. Perdón. Ahí tenemos los pasos que son, número uno, precauciones estándar. Significa usar equipo de protección personal. Si es tu familiar, puedes ayudarle directamente, pero si no, si es una persona en la calle, una persona desconocida, tenemos que cuidarnos, sobre todo con el contacto con fluidos biológicos como sangre. Entonces, ahí entra lo que es el uso de barbijo, guantes, ropa especial. Si es incendio, no podemos acercarnos de esa manera. El paso número 2 para valorar la escena es seguridad. Seguridad en la escena. Por ejemplo, si es un hecho delictivo y la policía no ha llegado, no deberíamos entrar a ayudar a los pacientes, por ejemplo, que estuvieran ahí. Si una persona gritando, me ha matado, me ha cortado, no sé, en casos de feminicidio, por ejemplo. Si hay una mujer que está gritando y todavía no ha llegado la policía, entonces sería imprudente poder entrar porque serían dos personas lesionadas. Entonces, seguridad en la escena en caso de por ejemplo, esos eventos policiales, incendios, choques eléctricos, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado, explosivos, gases, etc. El tercer paso en valoración de la escena es realizar un triaje inicial. ¿Qué es triaje? Triaje es clasificar si la persona requiere atención inmediata o puede esperar. Si el paciente puede caminar, como ven ahí en la imagen, pues se puede acercar acá. El triaje consiste en clasificar si la persona necesita atención inmediata. Esto se realiza cuando hay múltiples víctimas, por ejemplo, en un accidente de flota, ¿verdad? El clásico, la flota vuelca y necesito saber qué personas tengo que ayudar inmediatamente y cuáles están bien. Si la persona puede caminar, puede esperar, colorcito verde. Si la persona habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, amarillo. Le debe doler algo, se ha debido lastimar, pero puede hablar. Su sistema de conciencia está intacto, así que puede esperar un poco. Si la persona tiene problemas para respirar, no está respirando bien, no me responde, ojo, tengo que atenderlo inmediatamente. Pero si no respira, no responde y no tiene pulso, eso ya se clasifica como muerte, ¿verdad? Entonces, eso, en palabras sencillas, es el triaje y lo podríamos realizar en caso de que haya accidentes con múltiples víctimas. El siguiente paso para valorar la escena es pedir ayuda.
Como les digo, los primeros auxilios solo van a socorrer en el momento, van a evitar que la persona fallezca, pero si es algo grave, no lo vamos a resolver solos. Necesitamos ayuda, necesitamos que venga la ambulancia, necesitamos, si no viene la ambulancia, conseguir un transporte, algo que nos ayude a llevar a la persona herida o que ha sufrido algún accidente al hospital. Entonces tenemos que llamar a más ayuda, no se olviden de ese punto. Y también ver el mecanismo de lesión. Como les digo, hay un montón de accidentes y la ayuda va a ser muy distinta dependiendo el tipo de accidente que ha sufrido esa persona. Ahí vemos, por ejemplo, accidentes automovilísticos, puede ser quemaduras, picaduras, etc. Entonces, no se olviden estos 5 pasos de valoración de la escena que les doy de adelanto, puede ser una pregunta del examen. ¿Qué es el mecanismo de lesión? Es importante que aprendamos eso. Como definición es la forma en la que la víctima ha sido lesionada. Explosión, golpe, caída, colisión, etcétera, mordedura, quemadura, etcétera. Es la forma en la que esa persona ha sufrido el accidente. Y esas lesiones se producen por transferencia de energía. Siempre hay que preguntarnos, ¿qué sucedió? ¿Qué evento ha pasado y cómo se lesionó el paciente? De manera general se clasifica los mecanismos de lesión en 2 tipos de traumatismos, traumatismo cerrado y traumatismo penetrante. Son diferentes y a lo mejor lo han escuchado en las noticias o en alguna lectura, en películas, en series. Vamos a aprender qué significa esto. Traumatismo cerrado entra, por ejemplo, lo que es la desaceleración frontal rápida. Lo que ocurre en un accidente cuando un auto se choca contra otro, se choca contra un poste, contra un árbol, etc. Un choque de frente, de forma rápida, en el que hay desaceleración. Un vehículo que está yendo a alta velocidad se choca y desacelera. Tenemos desaceleración vertical rápida. La anterior es, pues, en un vehículo o en una motocicleta de forma horizontal, pero puede ser de forma vertical en caídas y eso es desaceleración vertical rápida. Otro traumatismo cerrado es transferencia de energía por objetos contundentes, por ejemplo, un bate de béisbol o una piedra que se cae y toda esa energía se transfiere hacia la víctima. Esto es cerrado, ¿por qué? Porque ocurren lesiones dentro del paciente sin que haya una puerta de entrada, como en traumatismos penetrantes por proyectiles, que serían armas blancas, cuchillos, navajas, vidrio, o caídas sobre objetos estáticos, ¿no? Una persona que se cae y se golpea, digamos, con un fierro, etcétera. Entonces se clasifican en estos dos. Siempre pregúntense antes de ayudar a esa persona o si pueden deducir, ¿no? Según la escena, si han estado presentes, qué sucedió y cómo se lesionó el paciente. Entonces, si yo sé el mecanismo de lesión, puedo sospechar un patrón potencial de lesión. Por ejemplo, pensemos, hagamos un ejercicio. Si se escucha un grito en la calle de una persona que dice, se ha caído o se ha tirado, y vemos una casa de 3 pisos, y una persona tirada en la calle, ensangrentada. Piensas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Caída. ¿Qué se pudo haber dañado esta persona? 2 pisos, 3 pisos, ¿es mortal? ¿No es mortal? De 1 o 2 pisos la persona puede sobrevivir. 3 pisos ya es casi imposible. Supongamos que ha sido 2 pisos. ¿Qué pudo haberse lastimado este paciente? Que lo empujaron o se cayó, no sabemos, y no es nuestra obligación investigar. Fracturas, hemorragia interna, ¿verdad? Entonces, saber el mecanismo de lesión nos ayuda a pensar qué cosa se ha podido dañar el paciente. Otro ejemplo, pensemos, utilicemos la imaginación. Una embarazada, le asaltan, le roban su dinero y utilizan un arma blanca en el abdomen, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha, por donde el apéndice. ¿Qué vamos a pensar? Entonces, arma blanca, paciente embarazada,
Uno, hemorragia externa. Puede sangrar la paciente y lo más peligroso, que hayan podido lesionar al bebé, ¿verdad? Que haya una ruptura uterina, que el bebé fallezca rápido. Entonces, el mecanismo de lesión me ayuda a pensar qué pudo suceder con el paciente. Nos ayuda a pensar en el patrón potencial de lesión. En un accidente automovilístico, que es lo más común, lo más frecuente y muchas veces no sabemos qué hacer, ocurren tres tipos de colisiones. Ahí vemos un ejemplo de una desaceleración frontal, cuando un auto se choca contra otro, contra una pared, árbol, etcétera. Ocurren tres tipos de colisiones en un accidente. El primero es la colisión del auto, del vehículo. Esa velocidad que impacta contra la fuerza estática de un objeto hace que se destruya, ¿verdad? La movilidad. Y como dicen las leyes de la física, la energía no se pierde, la energía solo se transfiere. Entonces, esa velocidad se transfiere al auto y es por eso que se hace añicos, ¿verdad? La segunda colisión es el impacto del cuerpo del paciente contra el vehículo. Toda esa fuerza se transfiere al cuerpo y ahí es cuando la persona pues se choca sus manos, su pierna. Si no estaba con cinturón, las lesiones pueden ser aún mayores. Entonces, la segunda colisión es el impacto del cuerpo contra el vehículo. Y hay una tercera que muchas veces se ignora y es mortal, y es la colisión de órganos. Toda esa energía transferida, auto, cuerpo, se refleja de forma interna. Tenemos vísceras, por ejemplo, el hígado, estómago, pulmones, que con el impacto pueden reventar, el famoso neumotórax cerrado, en el que el impacto hace que los alveolos pulmonares revienten y se forme una burbuja de aire dentro de los pulmones. Entonces, no se olviden de esas tres colisiones que ocurren en un accidente automovilístico, del auto, del cuerpo y de órganos internos. Esto es importante en cuanto a evaluación primaria. No cargo bien la imagen, pero ahí vamos a ver. Esta es la evaluación ITLS brindada por paramédicos. ¿Cómo empieza? Número uno, valorar la escena. ¿Cómo valora la escena? Recuerdo una vez más, precauciones estándar, usar barbijo, guantes. Tengo que valorar si hay peligros en la escena, el número de pacientes para saber si tengo que hacer un triaje, necesidad de recursos adicionales, es decir, llamar más ayuda o yo soy suficiente, mecanismo de lesión, qué es lo que ha pasado, explosión, accidente, caída. Luego realizar la evaluación inicial, que enseguida vamos a detallarlo, en el que yo tengo que ver la impresión general del paciente, el nivel de conciencia, si me responde o no me responde, vía aérea y circulación. En eso consiste la evaluación inicial. Me pregunto una vez más, ¿cuál ha sido el mecanismo de lesión? ¿Generalizado o desconocido o es algo localizado? Localizado sería, por ejemplo, a una persona que ha sufrido, el vidrio se ha roto y ha caído encima de su pierna. Es localizado. Pero si vemos una persona tirada en la calle inconsciente, no sé lo que ha pasado, es desconocido. Amerita cargar y llevar. Es una persona que no responde, no respira, está grave. Tengo que pedir ayuda inmediata para poder trasladar. Entonces, en eso consiste la evaluación primaria ITLS, que con este curso ya lo pueden empezar a realizar. Empecemos con la evaluación inicial. Comienza con la impresión general del paciente. Cuando yo veo a ese paciente, ¿qué impresión me da? ¿Está consciente, inconsciente, adolorido, no adolorido? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Entonces, cuando tenemos un pacientito en emergencias, siempre tenemos que empezar con esa pregunta. Como ven ahí dice, si es alguien desconocido, ¿no? No es lo mismo en casa, por ejemplo. Si es desconocido, decir, mi nombre es tantos, estoy aquí para ayudarle, puede decirme lo que ha pasado. Si la persona te responde, vamos a ver el nivel de conciencia y su vía aérea también. Entonces, es importante la impresión general del paciente y después seguir lo que es el ABCDE. ¿Han debido escuchar alguna vez
con respecto al ABC del trauma, ¿verdad? Tenemos ahí un pacientito que está ensangrentado, consciente. Tengo que valorar estos aspectos. Letra A es vía aérea, airway, para saber si la persona está respirando con normalidad, no respira y control cervical. La mayoría de las personas que fallecen después de accidentes o traumatismos no es por lesiones en la circulación, sino por problemas de la vía aérea, tanto en personas pediátricas o adultas. Es súper importante que lo primero que evaluemos sea vía aérea. B es breathing, respiración. No es lo mismo vía aérea que respiración. La vía aérea se refiere a la vía aérea superior, cómo está la entrada del aire a nivel de la nasofaringe y orofaringe, nariz y boca. ¿Está entrando bien o la lengua está aplastando la entrada de aire? ¿El cuello está en mala posición? Esa es A. El B es la respiración, para ver si los pulmones se están expandiendo de forma adecuada y están oxigenando toda la sangre. C es circulación. La circulación, pues, incluye lo que es control de hemorragias, sangrado, dar fluidoterapia o sueros y transfusión cuando es algo masivo. Entonces, y el D, disability, es el nivel de conciencia. Nivel de conciencia y pupila, si el paciente responde a lo que le estoy hablando. Entonces, A, B, C, D. Y el E es exploración completa. Ahí tenemos nuevamente el ABC del trauma. No se olviden, una vez más recalcando, A, vía aérea y protección de columna cervical. B, respiración. Verifico si el paciente está respirando efectivamente. C, circulación y control de hemorragias. D, lo que es nivel de conciencia. E, exposición y control del ambiente. Ahora, siempre hay que seguir este orden. En una persona que está inconsciente, persona que ha sufrido accidente, sigamos. Primero, respiración, vía aérea, respiración, circulación, conciencia y recién le ayudo. Pero puede haber una pequeña excepción en caso de hemorragias graves. Si hay una hemorragia externa grande que está saliendo charcos como de película, ¿verdad? Una fractura tremenda en la pierna, en el húmero, con salida de sangre arterial a chorro, entonces puedo interrumpir el ABCD. Inicio primeramente con control de hemorragias y recién me voy a vía aérea. Entonces, y el siguiente punto, una vez que termino mi impresión general del paciente y realizo el ABCD, es ver el nivel de conciencia, ver si esta persona está despierta o no. Y para eso hay una mnemotecnia que es el ABD, como están viendo ahí. A de alerta. Si el paciente no necesita dolor ni que le hables, está despierto, perfecto. Luz verde. B es verbal. Paciente que tiene los ojos cerrados, pero cuando le hablas responde. Responde a estímulos verbales. Podemos estar tranquilos. D es dolor. Tú le hablas. Señor, señor, ¿qué es lo que le ha pasado? No responde. Y aplicas un estímulo doloroso y esa persona responde, hace muecas. Bueno, entonces nivel de conciencia D, dolor. Pero si la persona le hablas, le mueves, estimulas el dolor y no responde, está inconsciente. Entonces en ellos hay que hacer distinta técnica, ¿no? Pero si no respira, no responde, no tiene pulso, RCP, no se olviden eso. Entonces nuevamente, la mnemotecnia para el nivel de conciencia es el APD. A de alerta, B de que responde a estímulos verbales, D responde al dolor y de inconsciente. Entonces, también cuando yo verifico vía aérea y nivel de conciencia, tengo que cuidar la columna cervical, sobre todo en accidentes automovilísticos, accidentes que incluyan velocidad, porque hay mucho riesgo de fracturas a nivel cervical que puedan dejar al paciente paralítico, sobre todo por eso. Entonces, valorar vía aérea.
hagamos un hincapié o un acercamiento, un zoom a cada punto, ¿verdad? Dijimos el A, B, C, D del trauma. Primeramente, vía aérea. ¿Cómo valoro yo la vía aérea? Primero, si el paciente está consciente o inconsciente, ya nos da una señal de cómo está su vía aérea. Si la persona te habla, la vía aérea está bien. Pero si la persona, por ejemplo, ha sufrido un atragantamiento y no te puede hablar, es distinto, ¿verdad? La vía aérea está afectada. Por eso es que es tan importante que sepamos si el paciente está consciente o inconsciente. Valoro yo la vía aérea con ver, oír y sentir. Tengo que ver que el oír y sentir la entrada de aire a los pulmones. Hay sospecha de obstrucción, soluciónalo. ¿A qué se refiere con obstrucción? Por ejemplo, obstrucción y sobre todo a nivel pediátrico o a veces geriatría igual, con objetos pequeños en vía aérea superior. Hay pacientitos pediátricos que se atragantan comiendo, personas geriátricas también, ancianos, y tenemos que solucionar con maniobras. Por ejemplo, la maniobra de Heimlich, que vamos a ver videos más adelante, o distintos tipos de formas de desobstruir la vía aérea superior con distintas técnicas. Entonces, si hay sospecha de obstrucción, tengo que hacer algo, como reposicionar la cabeza. Ahorita vamos a ver imágenes de la maniobra frontomentón. Retirar cuerpos extraños. Si, por ejemplo, es un pedazo de comida, a veces hay que meter las manos a la boca y sacar ese pedazo que le está atragantando y aspirar secreciones. A lo mejor es saliva o vómito que el paciente tiene y eso le está impidiendo que respire bien. Entonces, súper importante, el primer paso es valorar la vía aérea, lo principal. Lo segundo es el breathing, respiración, valorar la respiración. Entonces, si el paciente está inconsciente, no te responden, tienen que hacer lo que está haciendo en imagen. Te acercas a la nariz y a la boca, sientes y escuchas si el aire está entrando y de paso ves si se expande la caja torácica. Si se expanden los pulmones, perfecto. Y si no, pues ya hablamos de dificultad respiratoria. Si el tórax se mueve, pero no se oye ni se siente el paso del aire, ese paciente no está respirando bien. Y tengo que hacer la maniobra, acomodar la columna cervical. Y si aún así no respira de forma adecuada, entonces a lo mejor ha sufrido algún traumatismo a nivel pulmonar. Esta es la maniobra frontomentón. Pueden hacerlo ustedes, por ejemplo, en pacientitos que se desmayan, ¿no? ¿Quién no ha pasado eso en su caso? Alguien se desmaya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Maniobra frontomentón. Agarras tres de tus dedos y los llevas al mentón del pacientito. Elevas la mandíbula, haces una tracción mandibular hacia arriba y con la otra mano, pues, eleva la frente hacia la parte posterior. Esa maniobra frontomentón hace que la lengua ya no comprima la orofaringe y pueda pasar el aire de forma más adecuada. Entonces, así se realiza con dos personas, pero si es una sola, lo pueden realizar de esta manera. Ahí tenemos la frecuencia respiratoria normal, los valores. En adultos, 12 a 20 respiraciones, pediátricos es más, hasta 20. C. C dijimos que es circulación. ¿Qué hago en la letra C? Control de hemorragias externas. ¿Cómo se controla las hemorragias externas? Número uno es presión directa. Si ha sufrido, por ejemplo, un accidente por arma blanca, ¿verdad? La persona ha sido apuñalada. Lo primero que tengo que hacer es presionar el sitio de lesión y mejor si es con una tela o algo absorbente, ¿no? Agarras tu chompa y apretas, presionas con fuerza en el sitio de lesión. Mejor si la presiones con ambas manos. Cuando la herida es más grande y a lo mejor tú trabajas con el servicio de salud, se puede aplicar vendaje. Entonces tú rellenas esa herida grande, aplicas el vendaje y presionas, vendaje compresivo. Existen agentes hemostáticos, son dispositivos especiales como esponjas en el que tú aplicas esa gasa y esa gasa hace que esa herida coagule, es hemostático. Y solo en casos de hemorragias externas
que pongan en riesgo la vida, que son graves y en extremidades superiores e inferiores, se aplica el torniquete. Actualmente ya no se lo utiliza mucho y se reserva para casos graves y no se puede realizar utilizando, por ejemplo, un cinturón. Tiene que ser aplicado sí o sí por personal médico. Valorar siempre el pulso y la frecuencia cardíaca. Ya les mencionaba eso. Si el paciente está perdiendo sangre, tengo que estar atento a su pulso a nivel del cuello o del radio y la frecuencia cardíaca. Si no tiene pulso y no responde, iniciar RCP inmediato. Entonces, ¿cómo controlo las hemorragias? Una vez más, aplicar presión directa, vendaje o torniquete. ¿Cómo diferencio yo las hemorragias? Como están viendo acá en imagen, las hemorragias capilares son pequeñas, como cuando nos cortamos, ¿verdad? Con una hoja, una rascadura, etcétera. Esa es una hemorragia capilar. La hemorragia venosa, la sangre es, no voy a decir oscura, pero es un rojo oscuro que cae, que discurre sin presión, no dispara. La hemorragia venosa puede ser abundante, pero no tiene presión, al contrario de la hemorragia arterial. Cuando se lesiona una arteria, por ejemplo, en un disparo o una fractura abierta, digamos en el húmero, en el fémur, la hemorragia arterial es roja, viva, rutilante y tiene presión. No, algunos casos como manguera, para que se lo puedan imaginar, y si no, sale con presión y de forma abundante en minutos. Entonces, en el caso de hemorragias arteriales que pongan en riesgo la vida, ahí se utiliza el torniquete. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros y lo que más vamos a realizar es la presión directa y el vendaje, vendaje compresivo. Y como les decía, si no tiene pulso y no respira, no me responde ese paciente, inicio RCP. La última clase vamos a ver cuáles son los principios básicos para realizar RCP de forma eficaz y consciente. Entonces, hagamos un recordatorio. ¿Qué es lo que yo debo evaluar en el paciente en esta evaluación primaria? El ABCD del trauma, la conciencia con la mnemotecnia ABDI, la respiración, no basta solo con ver si se mueven sus pulmones, sino que tengo que ver, oír el sonido que se emite en la inhalación o expiración y sentir el aire que sale por las vías respiratorias. En el C, circulación, medir pulso, frecuencia cardíaca, por lo menos unos 10 a 15 segundos. Si el paciente está inconsciente, hemos mencionado que tienen que revisar el pulso carotidio, por lo menos 10 a 15 segundos que sientas tú los latidos. Si hay hemorragias, tengo que controlarlas. Si son muy fuertes, primero presión directa, vendaje compresivo o torniquete en caso de hemorragias externas graves. Y la posición de seguridad. En personas inconscientes que respiran, supongamos después de un desmayo o después de una crisis epiléptica tónico-clónica, esta es la posición de seguridad. Decúbito lateral izquierdo. Entonces yo agarro a la persona inconsciente, flexiono su rodilla y pongo el brazo derecho del paciente, pongo la mano izquierda del paciente bajo la cara y lo hago rotar. Lo pongo en posición segura. ¿Por qué se llama posición segura? Porque esto permite una buena entrada de aire y también una buena circulación. El brazo derecho se encuentra doblado, tal como están viendo en la imagen. Entonces, esta pueden realizarla en personas que están inconscientes, pero que respiran y tienen pulso, ¿eh? Si no tiene pulso, inicio RCP. Entonces, por ahora nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de compartir y a responder algunas preguntitas si es que las tiene. Oye, permítame un momento. Ahora sí. Listo. Vamos a revisar el chat en este momento, si han escrito algunas preguntas. Ya, aquí, Patricia, es la primera que pregunto. Dice, en caso de que encontremos a alguien en la calle con estado crítico y no tengo el equipo de protección, igual debo actuar.
El principio es resguardar la vida, ¿verdad? Sé que muchas personas de acá presentes hemos visto a alguien accidentado en la calle. Si está en una situación crítica, peligrosa, sí tenemos que actuar, pero ahí entra mucho en juego las prioridades de la persona, ¿verdad? Si no tienes equipo de protección, y digamos, supongamos, la persona solo está inconsciente en la calle, pero no está sangrando, no hay riesgo de que te contagies, lo puedes ayudar, lo puedes colocar en posición segura, no te cuesta nada realizar el ABCD, ¿verdad? Puedes ver cómo está su vía aérea, cómo está su respiración, cómo está la circulación, si solo ha sido, por ejemplo, un desmayo, una persona que en la calle no ha desayunado, se ha desmayado, no tomó su medicación, se le bajó la glucosa, no lo sé. Brindar ese pequeño acto te va a hacer mucho. Entonces, en lo personal, yo te aconsejaría, Patricia, si no hay riesgo de fluidos, no hay sangre, no hay nada en lo que te puedes contagiar, adelante, puedes ayudarle. Elber dice, no, no, estaban hablando del sonido. Mil disculpas, a ver, traumatismos penetrantes, preguntas. Ay, creo que estaban hablando más de la señal. Che. Susi Pérez Lice, dice, buenas ¿cómo puedo noches, hacer un perdón. trive? Ok, ok. Oye, estaba leyendo las Doctora, preguntitas, ¿no? Ujú. ¿puedo hacer una pregunta, perdón, por vos? Claro que sí, claro. Tengo una pregunta. Yo trabajo mayormente con niños de nivel primario en un colegio y ¿qué pasa cuando un niño de la edad de 12 años se me desmaya? ¿De qué manera debo proceder lo que son con los primeros auxilios en ese rango de edad? Muy bien. En esa edad, si están en el colegio, entonces siempre va a ser A, B, C, D, A, vía aérea. Si está respirando bien, te acercas. El niño se va a caer, ¿verdad? Se desmaya y se cae al piso. Te acercas a su cara y sientes, está respirando o no está respirando. ¿Ves que se eleva una vez el pulmón? Ya, suficiente. Está respirando bien. No es su, puedes sentir su pulso en el cuellito, vas a sentir que late el pulso carotídeo y luego lo pones en la posición segura o lo levantas, porque normalmente hay aglomeración, ¿verdad? Si es en el colegio, en la clase, en la formación, todos se van a aglomerar. Entonces lo puedes trasladar y llevar a un lugar seguro y lo pones en posición segura, de cúbito lateral izquierdo, o sea que esté de costado hasta que el Creo que paciente también es conocido despierte como solo. posición fetal, ¿no? Exactamente, no posición fetal, posición segura, ¿ok? Y Segura. ahora muchos aplican la técnica del alcohol, ¿no? Agarran Ujú. alcohol, ¿no? Y le pasan por todas partes perfume. Se puede hacer, pero la evidencia nos indica que bastan los primeros 12 segundos para que el cuerpo nuevamente reaccione. Si hubo una hipotensión, el cuerpo puede compensar en 12 segundos y siempre coincide con lo que tarda una persona en traer alcohol y colocarle en la nariz. Así que es indiferente. ¿De qué sirve como estímulo para que el cerebro despierte? Sirve, pero no poner en exceso, ¿verdad? Entonces un poquito de perfume ya. Y luego, una vez que el paciente despierte, no lo fuercen a despertar, no hay que moverlo, hay que dejarlo que reaccione solito e investigar la causa, tipo, hijo, has dormido, has desayunado. En esa edad, lo más frecuente que ocurre es que no han desayunado. Lo segundo Sí, que se le tengo que baja el preguntar es si azúcar y toman su glucosa es muy medicamento. baja. Sí, algunos toman medicación. Hay niños que tienen, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, que tienen algunos problemas cardíacos o epilépticos y no toman. Por ejemplo, ¿usted sabía que hay crisis epilépticas que se manifiestan como desmayo? La epilepsia no solo es moverse con esos movimientos tónico-clónicos, puede desmayarse y eso ser una crisis epiléptica, por ejemplo. Entonces hay que preguntar, hijo, ¿has comido? ¿Has desayunado? Y número dos, ¿tomas algún medicamento? ¿Tenías que tomar y no has tomado? Y llamar a sus padres. Eso es lo que habría que realizar, Marco. Espero haberte respondido. Dale, gracias, doctora. Sí, me sirvió de mucha ayuda. Permiso, gracias. Doctora, disculpe, ¿ayudaría algo en el caso del señor que eleven los niños los pies un poquito para que haya retorno de sangre también? Sí, sirve. Puede ser posición segura o recostarlo totalmente, elevar las piernas. ¿En qué caso aplicamos eso de que esté en decúbito total, decúbito dorsal, perdón, decúbito dorsal elevando las piernas en el caso de hipotensión? Por ejemplo, personas, algún familiar, ¿no? Que estaba con diarrea y se ha desmayado, está deshidratado. Hay ayuda que haya más circulación.
Entonces, de preferencia, la evidencia, los artículos, lo que se aplica en otros lugares es mejor la posición lateral. Esa es la mejor, la posición de seguridad. Pero sirve en caso, por ejemplo, una persona obesa, ¿verdad? Una persona de la tercera edad que no lo puedas voltear. Si no puedes hacerlo, entonces elévale los pies y quítale la almohada que está en su cabeza para que pueda respirar mejor. Pero sí se puede, Karen. Gracias. Si alguien más quiere activar su micrófono, puede hacerlo. Y si no, vamos a ir respondiendo preguntas del chat igual. Doctora, una pregunta. Adelante, Sam. Samuel, mi pregunta es si, o sea, para hacerle el RCP se hace 30 veces y dos en la boca. Vamos a hablar de eso la última clase, pero ya nos indican que no es necesario hacer las respiraciones. Basta con 30 compresiones, 30 y descansar esos 2 segundos. Ya no es necesario. La evidencia indica que no. Si tú permaneces realizando solamente las compresiones de forma eficaz, es suficiente para hacer reaccionar a ese paciente. Buenas Vamos a ver, noches, tenemos doctor. una sola clase exclusiva de RCP. Tienes que estar atento, Samuel. Ya, gracias. Bueno, otro más, ¿qué se llama para hacer sobre el RCP para un niño? Se hace con una mano porque, o sea, he visto muchos casos que lo hacen con una mano, o sea, un niño el RCP. Es según la edad. En adultos es como hemos visto en imágenes, ¿verdad? Con las 2 manos, con los codos extendidos, se hacen adultos, pero en recién nacidos en niños sí es diferente. Se puede hacer con 2 dedos, con una palma, incluso en los bebés se hace boca abajo, es diferente. Vamos a ver imágenes. Tranquila, con calma, un paso a la vez. Ya, gracias. Buenas noches. Sí, una consulta rápida. Tal vez si tiene experiencia en el tema deportivo, campeonatos así, tal vez estudiantiles. Yo estoy trabajando en un área así similar, apoyando y no sé qué es lo más frecuente o qué recomendación tiene para ese tema, campeonatos de futsal, básquetbol y demás. Bueno, en ese tipo, si hay lesiones deportivas, lo que más va a haber pues son esguinces, luxaciones y fracturas. Lo que va a predominar es dolor, ¿verdad? Netamente dolor. Actualmente trabajo en convenio con un instituto de preparación, por ejemplo, militar, y nos llegaron casos de fracturas, esguinces, luxaciones o cortes, ¿no? Caídas con cortes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Separar al paciente, separa al paciente del área, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, un evento deportivo, toda la gente rodea, va a impedir que se lleve el curso. Separas al paciente a otro lugar y ahí se le brinda el apoyo. Si es luxación o algo, no vamos a inmovilizar, lo mejor sería llevarlo a una revisión. Si hay hemorragia, entonces comprimir con una gasita, una venda, como les dije, siempre va a ser el ABCD. Respira bien, su viera está bien, su conciencia está bien, no está sangrando de forma terrible, abundante, entonces a esa persona le puedo brindar la ayuda a tiempo. Vamos a hablar también de fracturas, esguinces y luxaciones. Susi está levantando la mano hace rato. Sí, buenas noches. Mis preguntas del chat quedaron sueltas. Bueno, le diré por acá. Bueno, las preguntas que tenía son dos. Una, por ejemplo, para hacer el triaje nos indicó que es la clasificación de los pacientes según la gravedad. En el caso de un accidente masivo y en el que una persona estuviera sola, ¿se utiliza algún tipo de elemento para marcar con los colores a los heridos? Y dos, los signos vitales. ¿Cuáles son aquellos que se pueden tomar sin tener ningún equipo? Excelente pregunta. Es difícil realizar un triaje si tú estás solo. Normalmente el triaje lo realiza el equipo el personal, ¿verdad? Que llega de apoyo, el personal el paramédico, los paramédicos que vengan a apoyar en la escena del accidente, del trauma. Pero si en caso tú estuvieras sola, ¿no? Supongamos un accidente en flota, tú estás bien, pero hay más personas heridas, lo que podrías hacer en la revisión de signos vitales es solamente lo que es pulso y respiración, solamente esos dos. Entonces, si hay algún paciente, por ejemplo, que está en estado crítico, tendrías que identificar cuáles están conscientes, inconscientes, y aquel que está inconsciente no respira, no responde, no tiene pulso, a él podrías ayudarlo primeramente.
Entonces, marcarlo, pues es difícil si tú eres una persona que no está con apoyo, sin equipo, sin nada, entonces no vamos a agarrar, digamos, un marcador y escribirles, vas a perder tiempo. Lo principal es que tú, digamos, te acerques y verifiques qué persona respira, cuál no respira y cuál está en riesgo de fallecer, pues pronto, que requiere una atención de urgencias inmediata, Susi. Y pedir ayuda, no se olviden eso. Por eso, primero valoro la escena. Por ejemplo, si ha sido un accidente en flota, ¿verdad? Y esa flota tiene el riesgo de explotar. Si tú te quedas ahí, igual puedes fallecer. Valoras la escena. Es seguro que ayudes, hazlo. Lo segundo era pedir ayuda, el paz, ¿verdad? Protege, ayuda, pide ayuda y luego brinda ese socorro. Pides ayuda, llamas a la ambulancia, policía, al primero que te responda, llamas y luego empiezas a ayudar a las personas que requieren atención inmediata. Siempre el orden, porque si empiezas a ayudar y no pediste ayuda, te vas a cansar y las demás personas que necesitaban ese apoyo, pues no lo van a recibir. Pero excelente pregunta. Y como mencionaban sus compañeros, de preferencia que sean preguntas que vayan relacionadas al tema, ¿ok? Vamos a ir viendo poco a poco en el resto de las clases contenido que les va a ser muy útil. Joel levantó la mano. Disculpe, las preguntas del chat podría responder. Creo que en el chat hemos respondido, hemos preguntado más antes y que han cumplido por el audio. Por favor. Claro que sí. Doctorita, Me quedé... perdón, doctora, las clases creo que eran de 10:30 a 11:30, ¿no es cierto? Estaba viendo los chats, están preguntando macanas, como le escribí, cosas que nada que ver con lo que usted está enseñando. En otras palabras, se están adelantando al tema, ¿ya? Vamos a Me- saltar aquellos que no van al tema. Exactamente. Yo creo que la mayoría acá, no sé si algunos trabajan o no, yo estoy de turno en este momento. Yo sí presté atención a esta clase y la próxima clase también voy a estar presente. No sé si nos podemos retirar tranquilo porque exactamente revisé sus preguntas que hacen y nada que ver con el tema. Claro que sí, ninguno está obligado a quedarse hasta el final. Si está en su trabajo, adelante, no hay problema, Alejandro. Y bueno, espero que haya sido muy útil la clase, que les haya servido y las próximas van a ser aún más enriquecedoras. Como les digo, hay un capítulo netamente para RCP. Entonces, a ver, alguna pregunta que haya interesante, voy a ver. Aquí creo que en Patricia. Traumatismos cerrados ya hemos explicado. Signos vitales ya hemos respondido. Las diapositivas siempre se pasan. ¿Qué sería en caso de una convulsión epiléptica? Vamos a hablar en la tercera clase el manejo de pacientes inconscientes. Entonces se puede empaquetado de una herida. La segunda clase es control de hemorragias, así que el próximo lunes no se lo pueden perder. Ah, ¿por qué el lado izquierdo y no del lado derecho? Eso es importante, es por la anatomía. En el lado izquierdo tenemos a la arteria aorta en el abdomen. Si el peso del paciente se apoya en el lado izquierdo, no comprime la circulación, pero en el lado derecho, en la anatomía, tenemos a la vena cava. La vena cava, las venas tienen paredes más delgadas que las arterias y por ende si yo presiono el peso del cuerpo en el lado derecho, entonces la sangre no llega puedes interferir el retorno venoso, o sea, va a llegar menos sangre de las piernas, de las extremidades inferiores hacia el corazón. Por eso el lado izquierdo, por anatomía. Luego, justamente derecho e izquierdo, izquierdo, decúbito lateral izquierdo. Las pulsaciones en la muñeca, ¿cuántas se debe contar? Se cuenta 15 segundos. Tienes que sentir en 15 segundos y luego lo multiplicas por 4. Digamos, agarro la muñeca, siento, si yo siento 4 veces, sientes 4 pulsos, 10 pulsos, eso lo multiplicas por 4. Todo lo vamos a mandar. En todos los casos se valora el ABCDE o hay alguna variación. Dijimos que la principal variación es la hemorragia externa masiva. Si hay una hemorragia que pone en riesgo la vida, cambio el orden. Sería primero circulación. Circulación, vía aérea, breathing, respiración y nivel de conciencia. Dice, en caso de un bebé, ¿cómo saber si un síntoma no llora o habla? Emergencias pediátricas es otro tema, es complicado. Y acá en el curso de primeros auxilios no vamos a tocar mucho lo que es neonatología, sí algunas cositas básicas de pediatría.
Dice, ¿cómo puedo saber si la presión está alta o baja en una persona mayor? Es que la única forma de medir la presión, como les dije, es un signo que puede ser evaluado por un dispositivo médico. La presión no puedo sentirla solo con el pulso. El pulso sí me da una estimación. Por ejemplo, tú te vas a la muñeca, palpas, Paula, ahí cómo están las pulsaciones. Si no sientes, si está muy bajito, entonces es un indicativo de que la presión está baja. Pero hay momentos donde ese pulso se siente así como disparos, puf, puf, un pulso lleno, un pulso parvus. Entonces, si tú sientes ahí en la muñeca que los latidos del corazón se siente de forma muy fuerte, entonces podría ser un indicativo de presión alta. Yo más lo utilizo para la presión baja, porque muchas veces me ha tocado pulsos que parecían normales y la presión arterial está en 140, 150. Entonces no es un dato certero. Por eso es que es un signo que yo verifico con un equipo médico, con el esfingomanómetro. Luego, a ver, respiración y pulso. En caso de un calambre en las piernas, calor local, principalmente. Si es por accidente, en calambre, calor local. Muy bien, listo. Entonces, muchas gracias por prestar atención hasta este momento. Nos encontraríamos directamente la próxima clase. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a hacerlo lo más sintético y útil posible. No meternos tanto en la teoría, sino en cosas que les sirvan y que les sean útiles. Les voy a enviar algunos videos sobre signos vitales, ya que aquí hay personas que tienen conocimiento en el área, pero otros que no tienen. Así que para aquellos que no lo tienen, les va a servir los videos, las diapositivas y grabaciones. Mañana les van a enviar las grabaciones, ¿está bien? Así que muy buenas noches a todos. Si no hay ninguna pregunta más, alguien estaba levantando su mano, creo. Buenas noches, doctorita. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, Hasta el doctora. Buenas próximo. noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.